CUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. 7 de la mañana con 3 minutos. Gracias por estar en sintonía del espacio de Radio YSUCA el lunes 27 de febrero. Muy buenos días, les saluda Kenia Gómez. Este día vamos a hablar sobre la crisis sociopolítica de Nicaragua y en cabina de YSUCA nos acompaña Marcelo Conde, él es periodista nicaragüense. Le damos la bienvenida. Muy buenos días y bienvenido a YSUCA, Marcelo. Buenos días, Kenia. Buenos días a los oyentes de Radio YSUCA. Es un gusto poder compartir con ustedes esta mañana y contarles todas las aristas de la coyuntura que se vive en nuestra bella Nicaragua y por ende pues invitamos desde ya a la gente a que se sume y participe porque vamos a estar compartiendo algunas herramientas cívicas, también la importancia de los derechos humanos, pero sobre todo cómo se crea una democracia representativa para la ciudadanía. Al final yo creo que los gobiernos están en el ejercicio del cumplimiento de velar por los intereses del pueblo. Así es, el llamado es para usted también que nos está sintonizando a través de Facebook Live. Recuerde, por ahí desde ya nos puede ir dejando sus comentarios y sus preguntas que vamos a leer cuando nos vayamos a la pausa. Bueno, Marcelo, nosotros desde acá, desde El Salvador, le hemos dado seguimiento al tema de Nicaragua, ¿verdad? La situación difícil que enfrenta desde el año 2018, donde esta crisis se hizo más evidente, ¿verdad? La muerte de estudiantes, todas esas represiones que se han vivido. Ya pasó bastante tiempo desde esa época de 2018. Tú que has vivido allá y has estado muy de cerca de esta situación. Nosotros los países de acá lo vemos, si está bien estamos cerca, pero bueno, no estamos allá adentro. No sabemos el nivel de violaciones a derechos humanos que se ha sufrido durante todos esos años. Actualmente, ¿cómo está Nicaragua? Bueno, para responder esa pregunta creo que hay que viajar y remontarnos al tiempo. Y es que desde el 2018 quienes protagonizaron la lucha fueron los jóvenes, los estudiantes que estaban cansados de las injusticias políticas que estaban impactando en la sociedad directa. Ya vimos el caso de las reformas al INS, con una ley donde prácticamente le estaban quitando dinero a los abuelos, y todo esto creó un malestar social. Cabe destacar que ya había un antecedente, sin embargo, el dictador Daniel Ortega no midió las consecuencias, creyó que tenía al país en su bolsa. Sin embargo, yo creo que cuando las injusticias trastocan a la ciudadanía, yo creo que hay un pueblo que debe defender sus derechos y parte de lo mismo, la importancia de mantener la jurisprudencia, pero sobre todo dentro del marco legal. Y yo creo que desde ahí Ortega no supo ni medir su tiranía, ni tampoco supo entender las demandas de la población. Y a veces, y lo he escuchado acá, ¿verdad? A veces comentarios se dicen, bueno, pero desde 2018 a la fecha llevan varios años, Ortega sigue estando en el poder, aunque hay descontento de parte de la población y se han habido, digamos, actividades, acciones donde el pueblo pues muestra, ¿verdad?, su cansancio ante esto. La situación continúa, Ortega sigue en el poder. ¿Qué es lo que le ha permitido a él continuar gobernando, digamos, en Nicaragua pese a todo esto? Bueno, para empezar, Ortega desgobierna y es ilegítimo. Es ilegítimo porque desde que llegó al poder ha modificado toda la constitución política, y en la parte de la ley que tiene que ver directamente con elegir magistrados o la ley electoral como tal, la modificó a gusto y antojo. Prácticamente dejó como un partido único, ¿verdad? Vimos también que todos los magistrados están al servicio de él. O sea, al final ya ni siquiera es un gobierno sandinista, es un gobierno de Ortega y para su mujer a la misma vez. Entonces, todo el aparato del Consejo Supremo Electoral sirve a la voluntad de Daniel Ortega y a los intereses de Daniel Ortega. A cambio de ello, pues hay prebendas, hay clientelismo político
y todo este malestar lo supo leer la población joven, que son más del 50%, que a la fecha son los que están ya viendo los problemas, y nos preocupa mucho, digo nos preocupa mucho porque como periodista y joven, el bono demográfico no fue aprovechado, no se está siendo aprovechado. Los espacios cada vez de desarrollo humano y crecimiento personal son cortados, en algunos casos censurados, porque la libertad de pensamiento y de expresión en Nicaragua es un delito. Entonces yo creo que aquí vemos que la práctica de un dictador en la acción es directamente cortar todas las libertades, y lo más difícil ahora en Nicaragua es que no existe una movilidad para organizarte o simplemente para comentar con tus amigos cómo te sentís. Y yo creo que él no está nuevamente sabiendo medir las consecuencias de ello. Va a tener que pagar en algún momento por todos los crímenes, pero habría que ver cómo se va desarrollando esto. Cada vez que él saca presos políticos y vuelve a encarcelar, él oxigena su régimen. Aparte de ello, que el presidente del BESIE es el único que está oxigenando directamente a Ortega. Ni tanto los chinos, ni tanto los rusos, ni los cubanos, ni incluso la cooperación venezolana, que es la que se ha robado con más de $4,000 millones, que él ha utilizado su enriquecimiento personal y de su cúpula como tal. Sin embargo, Marcelo, con lo que estás mencionando, pareciera entonces que el problema de Nicaragua no es económico tanto, sino es una situación meramente política. Bueno, según algunos indicadores que se venían cocinando, Nicaragua estaba económicamente en crecimiento, tenía una economía estable, pero ¿a qué costo se pagó eso? Es la pregunta del millón. Bueno, algo sencillo, cuando los gobiernos y los empresarios pactan, se crea un modelo corporativista. Es decir, los políticos crean las leyes y los empresarios se hacen millonarios. Ortega les dio paraísos fiscales, incentivos, y obviamente a cambio de que, bueno, que se quedaran callados ante las injusticias sociales, ante la persecución a la iglesia, ante los presos políticos y sobre todo ante las matanzas. Más de 320 muertos, en su mayoría jóvenes estudiantes de diferentes partes del país, fueron catalogados por organizaciones de derechos humanos internacionales como delitos de lesa humanidad, que hasta el día de hoy Ortega no ha dado la cara por ellos. Tiene que responder por esas muertes. Hay una organización que son las Madres de Abril, que hasta la fecha exigen justicia. Y hay algo más complicado aún, que la oposición en Nicaragua le ha quedado de ver a Nicaragua como tal, a las nuevas generaciones. Todos ellos tienen una deuda moral con el país y deben honrarla, porque si se va a ver un pacto por debajo de la mesa o por encima de la mesa, puede existir un perdón y una reconciliación, que es el discurso que ahora están llevando a cabo, pero no puede haber un perdón sin memoria histórica, porque si no hay memoria histórica estaríamos nuevamente en el ciclo de repetir el mismo problema en unos 30 o 40 años. Y probablemente, como ya lo dijo el hermano de Ortega, puede ser ni sostenible para Ortega un gobierno anarquía, ni también la oposición como tal. Entonces vemos que el problema ha trascendido a un nivel más alto, la conciencia ciudadana está totalmente a flor de piel, las heridas siguen abiertas, no ha podido sanar el país, y yo creo que todas estas demandas ciudadanas se volcaron a las calles con 3 simples consignas: libertad, justicia y democracia. Posteriormente a ello se le sumaron otras: no perdón ni olvido, justicia sí, cero impunidad. Entonces, un país no puede repetir lo mismo, ni tampoco puede crearse cambios con la misma cultura política, con los mismos políticos de siempre, y lo más triste aún, sobre los pactos. Creo que los pactos crean problemas a largo y a corto plazo, y no son sostenibles a la larga del tiempo. Yo creo que la diplomacia de la impunidad es algo que tienen que aprender los países vecinos, porque no se puede seguir repitiendo lo mismo y tener resultados diferentes. Entonces, la gente no va a salir a protestar, y son protestas que están dentro del marco jurídico. Pero en Nicaragua hoy por hoy no se puede protestar, no se puede expresar, los medios son censurados, son confiscados.
y prácticamente vemos que hay un comportamiento de un cacique que no le gusta que le digan las cosas como son, y todo esto pues crea una interdependencia dentro de todas las instituciones del Estado, y que ni la misma gente que trabaja para el Estado tiene libertades, no tiene derechos, y todos los días son vigilados, son chantajeados y amenazados por su propio régimen allá adentro. Marcelo, quisiera retomar este punto que hemos estado conversando, y algo que me llama la atención. Bueno, Ortega llegó como muchos mandatarios que luego se vuelven dictadores, pero por la vía democrática. Esto es común, que estos mandatarios lleguen por la vía democrática y luego se vuelvan dictadores, como en el caso de Daniel Ortega. Mira, interesante. Daniel Ortega tiene prácticamente desde gobernar Nicaragua 40 años. En el tiempo de los 80 llegó, o 79-80, con su revolución. No fue una revolución, fue una revolución. Y digo revolución porque lo que hizo fue cambiar el sistema bajo una mampara, una ideología socialista que iba a transformar el país, que iba a devolverle la esperanza, y lo que hizo fue más bien robarse la esperanza de todo un pueblo. Entonces, son dictadores que se comportan como algo mesiánico que la gente ya no quiere, pero que tristemente vemos que el discurso populista y demagogo ensalza a las masas, y las masas pues obviamente terminan siguiéndolo. Veníamos de una dictadura de Somoza, pero muchos dicen por ahí, yo no la viví, pero la estudié, la leí. Muchos dicen por ahí que Somoza le quedó corta a Ortega, y que Ortega fue más criminal que Somoza. Para mí, dictador es dictador. Y quien transgrede los derechos humanos, quien corta las libertades, quien censura, quien no permite libertades de prensa, de expresión y libertades ciudadanas, es un dictador, porque actúa a la sombra de la ley y se convierte en un tirano. En estos tiempos, en pleno siglo XXI, que una persona se comporte peor que Luis XIV, me parece totalmente una locura. Pero es lo que se vive en muchos países de Latinoamérica, y son preocupaciones ciudadanas, que por el día a día, que por la economía, que por el tráfico, que por el clima, etcétera, no estamos viendo lo que se está gestando en algunos de nuestros países. Cuando Ortega llegó al poder, él llegó bajo pactos, bajo componendas, y aprovechó las debilidades de la derecha en Nicaragua, porque la derecha llegó a robar, a saquear, y se hicieron millonarios. Ortega pudo leer bien eso, vio las necesidades y las demandas del pueblo, vino posteriormente, pactó con otro personaje que también va a tener que enfrentar la justicia en algún momento, que es Arnold Rolemán, y entre ellos dos se robaron el país. Entonces, cuando uno de los dos le entrega todo el tendido electoral, prácticamente deja indefenso al país y le entrega todo a Daniel Ortega, y ya vemos lo que se convirtió Daniel Ortega, en un proyecto dinástico, represivo, que corta libertades, que censura medios, que confisca propiedades, persigue opositores, y los convierte en presos políticos y te destierra después. Entonces, yo creo que aquí la gran lección del pueblo de Nicaragua es que ya no queremos repetir, porque estamos claros de lo que queremos, pero lo que no queremos repetir hay que trabajarlo más, y para esto hay que trabajar la conciencia ciudadana, nuevamente echar un vistazo a la importancia de la democracia, cómo se construye una democracia sana, pero sobre todo es qué necesitamos para construir esa democracia sana. Porque decía un joven estudiante que estuvo preso, el hecho de haber estado preso no significa que yo le deba algo a mi país, porque aquí presos pudimos haber caído todos. O sea, si yo no hubiera salido a tiempo de Nicaragua, yo también hubiera sido un preso político, solo por el simple hecho de ejercer mi derecho a la libertad de prensa, a ejercer mi periodismo como tal. Pero eso no le gusta a Ortega, entonces por eso nos persigue, y hasta mató más de 320 jóvenes. Entonces yo creo que aquí Ortega no llegó al poder legítimamente, que don Luis Almagro llegó y le dio la bendición y representó en su momento para algunos
la esperanza podría ser, pero no llegó legítimamente. Siempre se ha robado los votos, porque ya es parte de su cultura política. Hablando sobre cómo se ejerce el periodismo en Nicaragua, Marcelo, ya nos lo decía, ¿verdad? En tu caso, si no hubieras salido de tu país, pues estarías también preso, como muchos. ¿Cómo es el periodismo en Nicaragua? ¿Qué tanto debe hacer el periodista para seguir informando a la gente en medio de esa dictadura y de esas violaciones a derechos que lo sufre la ciudadanía, pero también los periodistas? Pues yo creo que aquí el periodismo se la ha jugado. Se la ha jugado porque nos cortaron ayuda o financiamiento. Nos cortaron el derecho a informar desde un medio de comunicación. Ya vemos a nuestro colega Miguel Mora, a quien le mandamos saludos. Prácticamente, desde que Ortega llegó al poder, ha venido persiguiendo a los periodistas, los ha venido acosando, solo que a una menor escala. La escala viene subiendo cuando directamente él cruza la línea de los derechos humanos, cuando él cruza la línea del derecho como tal, cuando ya su poder coerciona los derechos y transgrede los derechos de la ciudadanía. Y yo creo que como seres humanos comenzamos a vivir el dolor en las calles, las persecuciones, porque Daniel Ortega armó a sus seguidores y los hizo policías voluntarios, como él les llama. La ciudadanía les tildó como paramilitares. Y estas personas van a tener que pagar por esos crímenes que cometieron. Entonces, los periodistas, asedio, persecución, amenaza, confiscaciones, bueno, todo lo que a Ortega se le ha antojado. Que fue difícil hacer prensa, fue difícil. Periodismo de anonimato, periodismo de catacumba, reportes prácticamente anónimos. O sea, no nos dimos el gusto y el placer de firmar una nota. No, las coberturas eran asediadas, éramos perseguidos, nos robaban. Cada vez que íbamos a una cobertura de prensa nos tomaban video, fotografía. Parecían periodistas los policías, menos policías. Ellos nos tomaban fotos y videos. Uno iba entrando a la sede y ellos estaban así. Pero obviamente era para tener registro de nosotros. Era para documentar quiénes éramos, de dónde veníamos, para posteriormente después secuestrarnos, para posteriormente después seguirnos, robarnos. En mi caso personal, yo fui víctima de robo. Me robaron equipos, me robaron dinero, me siguieron, me amenazaron. Los mismos policías. Los mismos policías. Y hay algo bien interesante, que los mismos canales oficialistas servían como espías, porque entre nosotros nos conocemos, periodistas no oficialistas y periodistas oficialistas. Algunos trabajaron en medios oficialistas, otros no hemos trabajado para medios oficialistas. Entonces, cuando el gremio es amplio, pero en un país o una ciudad pequeña como Managua, con 1 millón de habitantes, pues nos conocemos, ¿no? O sea, quién trabaja en qué medio qué hace qué, y es parte del día a día. Pero volvemos a lo mismo. El ejercicio como tal no era bien visto por Ortega, y de esa manera comenzaba a cortar libertades. Y cada vez que hacíamos una denuncia, pues habían represalias también, persecución sistemática, habían ataques cibernéticos, habían acosos por redes sociales, amenazas por redes sociales. Yo recientemente di una entrevista a un medio de comunicación acá, y parece que llegó hasta Managua, y yo recibí una amenaza de un funcionario público que trabaja en el Ministerio Público, que en su momento voy a tomar denuncia, en su momento voy a tomar acciones, porque prácticamente si no dejamos precedente todo lo que viene pasando, cuando existe una justicia transicional, pues entonces eso va a quedar impune. Y entonces, si eso queda impune, no puede existir un perdón, no puede existir una nueva construcción de país. ¿Por qué? Porque la impunidad prácticamente se cobija en un malestar que a corto plazo la ciudadanía vuelve a convulsionar. Porque ¿cómo le respondemos a la gente que le mataron familiares? A la gente que le confiscaron sus propiedades, a la gente que le fueron confiscadas sus bienes. Entonces, vemos aquí que no puede existir eso. Entonces, la prensa, hoy por hoy, el reto que tiene es vigilar que no existan ese tipo de pactos, ese tipo de componendas, sino que existan transparencia con el pueblo y que sean claros.
Porque si seguimos en esto, entonces no vamos a cambiar. Y cambiar es trabajo de todos, porque Nicaragua es para todos. Así es. Marcelo, que has tenido la oportunidad de estar no solamente haciendo periodismo en tu país, Nicaragua, sino también fuera, ¿verdad? Y conoces la realidad también de los países centroamericanos. Quisiera preguntarte, en el caso de El Salvador, ¿ves similitudes con la situación que vive Nicaragua y con lo que actualmente se vive acá en El Salvador? ¿Tenés conocimiento de lo que estamos viviendo actualmente acá? Pues yo, honestamente, desde que entré al país, vi unas cosas bien raras, bien extrañas, se me parecieron muy similares a las que vi en Nicaragua. Sin embargo, hay que ser bien puntuales, bien enfáticos. Honestamente, yo no estoy acostumbrado a vivir a violencia como la han vivido acá durante décadas. Sí me parece muy raro y me golpea mucho el ver las Fuerzas Armadas. No sé, me han dicho que hay como 3 tipos de policía acá, del ejército, de la policía, y hay como una fuerza especial. Lo raro es que, a ver, vos no le puedes dar el derecho directo a encarcelar y a enjuiciar a un policía en la calle. O sea, te está saltando todo el marco constitucional y el orden jurídico y el proceso judicial. A mí me han dicho que si yo le caigo mal a alguien, o si alguien me ve mal en la calle hablando de un policía o algo, o soy sospechoso, o sea, te pueden echar preso rápido. O sea, no tienes derecho a un juez, a un abogado, o a un orden procesal. No tenés. Vas directo a la cárcel que hicieron. Entonces, mira, esas cosas todas raras, todas turbias, que no son sanas de una democracia, que no abonan al desarrollo de una ciudadanía. Ahora bien, con respecto a las similitudes, pues yo creo que hay que ser enfáticos, ¿no? O sea, hay que comenzar a analizar cómo se comportan los dictadores. Hay que comenzar a leer mucha historia. Y yo siempre pongo de referencia el caso de Nicaragua porque Ortega creía que tenía el pueblo en la bolsa, pero se equivocó. Había una sociedad joven, consciente, pensante y que estaba dispuesta a cambiar el sistema, que ofrendaron sus vidas. Entonces vemos que no queríamos guerra, porque si hubiéramos querido guerra, pues yo creo que con la guerra hubiéramos terminado muerto todo el país. Entonces lo más viable siempre para un país son los caminos cívicos. Y para tener un camino cívico y respetuoso hay que trabajar en una democracia participativa y plena. Pero eso lleva tiempo. Muchos dicen por ahí que Roma no se construyó en un día. Pero quien quiere construir Roma lo hace. Así le lleve una semana. Y quien quiere dejar un precedente y un legado lo hace. Porque más allá del discurso es la acción. Y más allá de la acción es la coherencia entre los discursos y las acciones. Entonces yo creo que si comenzamos a medir las costillas a los políticos por la ética y la moral, todos salen aplazados. Y un mensaje que quiero dejarle a los jóvenes acá es que se eduquen, es que se formen en valores, en principios, pero sobre todo en derechos humanos, porque no se nos enseña desde la conciencia ciudadana a empoderarnos de nuestros derechos, hasta dónde tenemos nuestros derechos y cuándo son violentados. Yo creo que un pueblo educado o una sociedad educada tiene herramientas para votar gobiernos por la vía cívica. No necesitas ir a confrontarte, sino por la vía cívica, porque el diálogo y la paz siempre van a ser los caminos correctos para guiar las mejores democracias, donde el pueblo se sienta representado. No necesitamos, al menos en Nicaragua, no necesitamos mesías. Necesitamos gente que esté dispuesta a crear cambios, y los cambios nacen desde uno, desde la conciencia, la reflexión y la necesidad de, por lo menos yo no quiero repetir lo mismo en 40 años, por lo menos yo no quiero lo que yo viví para San Salvador, o para todo El Salvador, para Guatemala, para Honduras, para Costa Rica, no. Creo que en estos tiempos del siglo XXI tenemos que trabajar la conciencia ciudadana, la importancia de los derechos humanos, cómo es desarrollarnos en un país democrático y cómo es respetar las libertades de pensamiento, las libertades de expresión, y lo más importante es la relevancia que premian los derechos humanos. Cada constitución, tengo entendido, que están basadas en los derechos humanos, porque los derechos humanos son interdependientes.
con uno que se violente, se violentan toditos. Entonces yo invito a la comunidad universitaria, a los jóvenes, aquí en San Salvador y en todo El Salvador donde se escucha esta emisora, a que conozcan sobre sus derechos, a que sepan cómo se construye una democracia y lo más importante, en cómo se trabaja y cómo se ejerce la democracia. Cuando conocemos por lo menos esos principios básicos, vamos entendiendo hacia dónde queremos ir y hacia dónde ya no queremos ir. Sí, bueno, eso es muy importante, conocer nuestros derechos, como lo has mencionado, Marcelo, y un buen mensaje también que se le da no solamente a los jóvenes del país, sino a la ciudadanía en general, porque a veces los adultos también, ¿verdad? No estamos muy conscientes de cuáles son nuestros derechos y por lo tanto, pues nos cuesta también estar velando por ellos. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero cuando regresemos, recuerde que usted tiene la oportunidad de participar en esta entrevista. Puede hacer comentarios, puede hacer preguntas a nuestro invitado del día de hoy, Marcelo Conde, quien es periodista nicaragüense. No nos cambien, ya volvemos. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. ¿Te cuesta leer a distancia y padeces de dolores de cabeza constantemente? Cuidado, tus ojos podrían necesitar ayuda. En Corazones de Vida sabemos que tu salud es importante. Contamos con ópticas y especialidades como optometría, oftalmología, neurocirugía, psicología, nutrición y medicina general, entre otros. Además, contamos con precios bajos en operaciones de cataratas. Contáctanos a los teléfonos 2225-3677 y 2226-1085. Corazones de Vida, más que una óptica. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Siete de la mañana con 30 minutos. Continuamos con la entrevista. Estamos hablando sobre la crisis sociopolítica de Nicaragua. Nos acompaña Marcelo Conde, periodista nicaragüense. Como le dije, usted puede participar. Recuerde nuestro número de WhatsApp siempre habilitado, 7571-2779. A través de Facebook también puede dejarnos sus mensajes o también mediante llamadas directas a nuestra cabina 2275-9501 y terminación 02. Tenemos ya una llamada en línea. Adelante. Buenos días. Buenos días. Hablo de San Miguel. Me pregunta periodista que se encuentra ahorita ahí. Primero decirle gracias por la exposición. Segundo, preguntarle cómo ha reaccionado el clero nicaragüense con el arresto del obispo Álvarez. ¿Cómo lo ven? ¿Qué reacción? Si hay una reacción pasiva o una reacción activa. Y a nivel centroamericano también, pedirle una opinión respecto a eso, qué está sucediendo, porque en nuestro país aquí hay una tibieza de parte del clero, no voy a decir iglesia, porque la iglesia somos todos los bautizados, ¿no? Gracias. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Sí, quisiera hacer un comentario con respecto a los derechos humanos. Pues en nuestro país ha habido un discurso contra derechos humanos desde que yo recuerde, de los años de la guerra civil. Se le culpaba a las organizaciones de derechos humanos y a los derechos humanos en particular de que de ser un instrumento, de ser una especie de una manera que no podían derrotar, ¿verdad? El gobierno no podía derrotar a los movimientos guerrilleros, a los movimientos insurgentes,
por culpa de los derechos humanos. Ya después de que se firmaron los acuerdos de paz y con el crecimiento de la delincuencia en nuestro país, pues se utilizó también el argumento de que por culpa de las organizaciones y los derechos humanos no se podía combatir la criminalidad de manera eficiente. Entonces ha habido desde hace tiempo un discurso, ¿verdad?, en contra de los derechos humanos en nuestro país para responsabilizarlo de situaciones negativas en nuestra sociedad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Nos llegan más mensajes. Dice, buenos días, Marcelo, gracias por estar en tu país, El Salvador. Según el periodista Anthony Sutton, en las guerras siempre están las grandes industrias de las armas. Derechas e izquierdas están unidas para actuar al pleito a los pueblos. Ni revolución ni democracia, solo negocios para ambos. Los pueblos somos los engañados porque no estamos informados. Cristóbal Torres dice, ¿por qué no habla de la protección que le da Ortega a Mauricio Funes? Mario Juárez dice, este señor debería barrer su casa para que barra la de nosotros. Otro mensaje, buen día, ¿por qué el pueblo no hace una huelga de brazos caídos? ¿O será que los inconformes son o se creen de la élite de la derecha? Saludos. Tenemos audios también que nos han llegado por WhatsApp. Vamos a escucharlos. Muy buenos días, JSUCA. Quisiera comentar un poquito. La verdad que agradecerles, la verdad que todas las entrevistas que ustedes hacen son muy bien, muy buenas, pero también se tienen que llegar a la realidad. Nicaragua, un pueblo muy bonito, quiera si no lo conozco, muy bello, pero también allí se ha vivido. Lo que se está viviendo es una cosa política nada más. Allí siempre ha existido una derecha que es grandísima y que es manejada por Estados Unidos. La iglesia desgraciadamente cayó en eso, de meterse a la política, y es una iglesia, o los representantes se puede decir, desde que ha estado la revolución sandinista, cuando ganaron, la iglesia siempre fue oposición. Y quiera si o no, pues yo pienso de que no. Lo que están manejando allí es, no velan por los pobres, sino que por los terratenientes que perdieron todo en aquella ocasión. Muchísimas gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias. Señorita, disculpe lo que le voy a decir también, pero usted en estos momentos más parece que toda una derechista también. Y yo creo que tienen que buscar el rumbo. El muchacho que está entrevistando se ve claramente que es un derechista de Nicaragua. Y eso no tiene que ser así. No le tendrían que dar espacios a gente como estos. Bueno, tenemos una llamada. Adelante, buenos días. Buenos días, ¿solo? Sí, le escuchamos. Bueno, primero pues quiero felicitarle allí por la entrevista que tiene con este joven. Yo creo que el pueblo de El Salvador debía de ponerle mucha atención a la situación que estamos viviendo. Y se los hablo por experiencia. Yo he sido un militar, yo no quisiera que se volviera a repetir lo que nosotros vivimos. Todas estas personas que estaba escuchando, que están haciendo comentarios en contra, son personas o nunca vivieron en El Salvador, o realmente son personas ciegas. Yo creo que hay que mirar a este joven que tiene ese valor de poner la situación que está viviendo ese en su país. Y yo creo que como salvadoreños nosotros tenemos que poner ojo al Cristo, porque este país va por la misma situación. Como les digo, yo fui un militar y nosotros lo vimos frente a frente con la muerte. Gracias a Dios todavía estoy vivo y estoy para contarlo. Entonces, aquel que en el tiempo de la guerra, como estos que están opinando en contra, o salieron oyendo como cobardes, realmente nunca vivieron aquí en El Salvador. Yo quiero felicitarle a la radio, porque es la única que nos permite como pueblo expresar directamente lo que está sucediendo en el país. Felicito a los jóvenes por ese su valor de salir a exponer el caso que está viviendo lamentablemente ese país. Entonces nosotros como salvadoreños tenemos que poner ojo al Cristo a la situación que nosotros estamos viviendo. El que no vivió la guerra
esa persona directamente habla solo por hablar. Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Más mensajes. Tenemos una llamada antes, adelante. Buenos días. Sí, buenos días. Yo para mí los periodistas no se deben de perseguir, pero el problema es que muchos periodistas se convierten en políticos y hay periodistas de derecha, periodistas de izquierda, y cuando un periodista es de izquierda y está en el gobierno, un gobierno de derecha, los critica, pero ya cuando está el de izquierda se pone a favor de ellos. Igual sucede con un periodista de derecha. Si el periodista es de derecha, financiado por la derecha, por la oligarquía, por los burgueses, se pone en contra de los de izquierda, pero oculta los errores y la falta y las violaciones a los derechos humanos de los de la derecha, y se convierten en políticos. Yo conocí un periodista que estuvo en una radio que yo escuchaba y era crítico del gobierno de izquierda y se convirtió en un diputado de partido de derecha, y cuando ya estaba en el gobierno, en la Asamblea Legislativa, no decía nada, estaba a favor de la derecha. Entonces por eso es que muchos periodistas, pienso yo, que reciben persecución, y no debería ser así, ¿verdad? No deberían de ser perseguidos, pero también los periodistas deben de ser independientes, no ponerse a favor de ningún partido político. Solamente mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias por opinar. Voy a leer más mensajes. Dice: en mi país, a quien critica al gobierno o son de otro partido, o se le inventa un delito y se le mete preso. ¿Es correcto en una democracia? Buenos días. Dice: me parece peligrosa una opinión que acabo de escuchar en su programa. Pedir censura cuando se habla objetivamente de algo por lo que simpatizó. Hay otro, dice, que ocupa hasta las mismas palabras de Nayib, pero esta vez aplicadas contra el invitado. Con esto llego a la conclusión que la gente anti-Nayib y pro-Ortega son hipócritas, doble cara y con doble discurso. Aquí sí es dictadura, pero allá no. No son diferentes a los cianóticos, son exactamente igualitos. Un poco de consecuencia y a quitarse la venda partidista. Las dictaduras lo son aunque sean amigos de los dirigentes del frente. No porque las condiciones del país hayan sido distintas se justifica una dictadura bajo ninguna circunstancia. Un saludo para Marcelo y espero que Dios lo guarde y lo cuide siempre del brazo opresor estatal, al igual que a la UCA. Buen día. ¿Tenemos más audios por WhatsApp? Sí, adelante. Hola Marcelo, un saludo Kenia. Hace algunos años estuve en Nicaragua y tuve la posibilidad de ver cómo en ese momento las personas comenzaban a oponerse por la vía de manifestaciones y expresiones públicas contra el régimen de Daniel Ortega, y recuerdo una periodista que golpearon y hubo un proceso bastante exacerbado en Nicaragua por esos días. Pero luego de eso vinieron protestas en donde botaron incluso algunos árboles que habían puesto, que hay a lo largo de Managua, ¿verdad? Y sobre eso le cayó hasta un periodista y hubieron muertos. ¿Qué pasó de esas expresiones de la gente en las calles hacia lo que ha pasado ahora? En ese tiempo también estaba muy en auge de la construcción del canal. Estaban los chinos llegando y estaban también muchos de ellos en Managua. Pero, y de esas expresiones al día de ahora, ¿qué ha pasado? Y digo esto como una pregunta porque en El Salvador también han comenzado a haber manifestaciones en la calle, pero de pronto también se calman. ¿Qué tienen? ¿Qué hacen los dictadores aparte de sacar el ejército y aparte de poner los militares en las calles? Porque también esto es evidente en Managua, no tanto como en El Salvador, debo reconocerlo, pero sí hay en Managua. ¿Qué impacto tiene esto en la ciudadanía? Muy buenos días y un saludo. Muchísimas gracias a todos por sus llamadas, sus comentarios. Vamos a darle paso a Marcelo para que pueda responderlas. Adelante, Marcelo. Kenia, antes que nada quiero
comentarles a la ciudadanía que en El Salvador, muy respetuosamente, y aquí en Facebook Live me están viendo, saben que yo nunca he militado en ningún partido político, porque son la misma cochinada, tanto a la derecha como a la izquierda. Y hay que recordar que no existe partido político o gobierno perfecto, pero quien transgrede los derechos humanos, quien corta libertades, quien actúa como tirano a la sombra de las leyes, pues para mí no es gobierno, es tiranía. Quiero dejar claro que yo no vengo de una ideología política, no parto de una ideología política, porque la democracia y los derechos humanos no tienen una ideología política. Tienen únicamente como ideología la patria, porque yo los invito a que nos documentemos. Los derechos humanos son interdependientes y los derechos humanos como tal están basados en todas las constituciones que se desprenden de los derechos universales del hombre que fueron firmados en París después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo creo que como seres humanos nos gusta vivir en libertad y hay que aprender a vivir en libertad, y para ello hay que estudiar cómo se construye una democracia. Y yo puedo respetar los comentarios, creo que son válidos, pero quiero dejar claro para que no me ensucien, porque yo no vengo ni de derecha ni de izquierda. Mi lucha política, por decirlo así, es el respeto a las libertades, el respeto a los derechos humanos, hacer conciencia ciudadana y cuándo identificar y reconocer cómo se gesta una dictadura o cómo se va construyendo una dictadura. Yo en Nicaragua, yo siempre supe que Daniel Ortega, cuando estudias la historia y miras los pasados, que era un dictador. ¿Qué decía él en su discurso? Controlar los medios, censurar los medios, confiscar los medios, controlarlos, o sea, centralizarlos. Eso está mal. Creo que las personas en estos tiempos tenemos que aprender a respetar las formas de pensamiento, las posturas incluso. Yo no tengo culpa que las personas estén polarizadas o sesgadas por un partido X o por un partido Y o por una ideología política. Yo creo y comparto algunas expresiones del presidente de Chile. Cuando nos acercamos a las ideologías, perdemos la imparcialidad. Entonces, como periodista, en mi caso personal, yo no persigo partidos, no persigo organizaciones políticas. Y a veces incomodamos a los políticos de derecha o de izquierda porque hacemos preguntas en pro de la ciudadanía, en pro del respeto, en pro del diálogo, en pro del civismo. Y cuando nos alejamos del civismo, pues nos convertimos en orangutanes que no pensamos y estamos sesgados. Entonces, cuando estamos sesgados, es que escupimos lo que nuestra única mente, tenemos dos inferiores, derecho e izquierdo, ¿verdad? Nuestro cerebro. Entonces, usted decide desde qué ángulo lo va a decir. Entonces, yo como periodista estoy comprometido con los derechos humanos, con las libertades públicas, y que se cumpla lo que un demagogo político dice. Y yo creo, y le hago un llamado a que por favor estudien los derechos humanos. ¿En qué se basa? ¿A dónde nacen? ¿Y por qué? Y después, posteriormente, cómo se construye una democracia sana y cómo es vivir en democracia sana. Tener representatividad. Cuando un gobierno persigue periodistas, cuando un gobierno tiene presos políticos, cuando un gobierno censura, confisca, mata, destierra, es un tirano. No es gobierno, es un tirano. Y peor aún, todos los vicios de la política, el clientelismo político, los favores. De repente ves que está toda la familia trabajando en una institución. Entonces, los niveles, exactamente, los niveles de corrupción suben, la ambición por el poder aumenta. ¿Y qué hay después? Hay desorden en la granja, ya lo decía George Orwell en su libro La rebelión de la granja, que es lo que está pasando en Nicaragua también. Entonces, yo les invito a que por favor, los que vivieron la guerra y los que ya no quieren vivirla, que se enrumben. El mejor camino es el diálogo, la paz, reconciliación sí, pero con memoria histórica. No se puede construir una nueva sociedad basada en la diplomacia de la impunidad, y no se puede construir una nueva generación en dinero. Creo que es momento en que la ciudadanía, en que los pueblos, en que los gobiernos empiecen a trabajar en pro de,
¿Por qué? No puedes esperar que quien te quiere bruto te eduque, porque te quiere bruto, y entre más bruto sos, más manipulable sos. Entonces, cuando un país es educado, tiene herramientas, y tiene herramientas diversas para votar gobiernos que ya no se sienten representados, que ya no tienen ese interés por crear políticas públicas que ayuden a subsanar las necesidades, por lo menos básicas, de un país. Sabemos que los gobiernos no son magia, son retos. Y como son retos, tenemos que vigilar que cumplan lo que dicen y llevar una agenda paralela como ciudadano y decir, bueno, esto no me parece, quiero que haga esto. Estar organizado no es malo. Malo es cuando los políticos no cumplen, se roban el dinero y encima de eso hacen demagogia. Y siempre tienen que crear el enemigo interno y el enemigo externo para vivir victimizándose y culpándose y eludir toda responsabilidad. Entonces, yo los invito a que por favor, usted que me está escuchando, vea como ejemplo a Nicaragua, ese espejo. Allá nos burlábamos de Venezuela y Venezuela se burlaba de Cuba y ya ve que se convirtió. Y yo relativamente fui muy joven cuando comencé a vivir todo este tipo de experiencia, pero no fui tonto. Comencé a analizar, a pensar y a educarme. Y hoy por hoy sé la importancia de los derechos humanos, sé cómo construir y vivir en democracia, y lo más importante es utilizar el periodismo como una herramienta para construir en la ciudadanía conciencia ciudadana sin fin político, porque cuando un medio se perfila a un fin político, el medio termina con su credibilidad, con su confianza y lo más importante, con su objetivo final. Quebranta las reglas del periodismo y se vuelve prácticamente un vocero del gobierno. Y entonces tus niveles de audiencia caen. Y la crítica y las propuestas. ¿Y cuál es el objetivo final de los medios? Pues cada emisora o cada medio tiene sus objetivos concretos, pero entre los objetivos concretos tenemos la misión de educar, de informar, ser imparciales, porque cuando te inclinas a derecha o a izquierda ya estás siendo imparcial. Y yo creo que los políticos, todos, cuando son medidos por la ética y la moral, efectivamente pues salen mal. Así que pues no sé si hay otras preguntas por ahí. Bueno, las que te comentaba y las que habíamos leído, hay alguien que decía que por qué no habías hablado de la protección que le da Ortega a Mauricio Funes. Bien, es interesante, yo tengo algunos amigos que viven allá muy cerca de la casa de Funes, y hay cosas que quizás por ahora no voy a comentarles, pero sí les voy a dar luces. Funes tiene a toda su familia trabajando para el Estado, ¿verdad? No solo saqueó El Salvador, sino que comenzó a invertir en Nicaragua. Y no solo eso, hay acuerdos entre narcotráfico, hay acuerdos económicos y hay acuerdos políticos. Funes se hizo nicaragüense para escapar de la justicia salvadoreña. Pero esperemos que cuando transitemos hacia una democracia, todos estos delincuentes van despatriados. No queremos delincuentes en Nicaragua. Queremos ciudadanos honestos y honrados, que si van a llegar a invertir, pues que lo hagan. Tristemente Ortega se comporta como un delincuente porque vive con delincuentes y adopta delincuentes. Destierra a personas honorables que han trabajado en pro de y tiene delincuentes allá adentro. Entonces, los intereses creados por estas personas es muy amplio. El nepotismo y el clientelismo es una realidad en estos países de Latinoamérica. Y Nicaragua es un ejemplo de ello. Y yo no lo quiero para Nicaragua. ¿Qué toca como periodista? A trabajar en esos temas, a enfocar. ¿Por qué? Porque cuando países o tiranos como estos alojan a este tipo de personas, se vuelve un nido de lobos, un nido de ratas que no aportan, sino que más bien se esconden de la justicia y prácticamente se vuelven prófugos. Y Daniel Ortega en eso se ha convertido. Allí tiene italianos, ahí tiene mexicanos,
ahora le dio de nacionalidad a Sánchez Serén. Entonces, todo esto vemos que entre ellos mismos se apañan porque son delincuentes, porque son terroristas y porque no son democráticos. Pero en algún momento que transitemos hacia la democracia, ahí se los mandamos al presidente de acá para que lo juzgue. Has mencionado varios puntos, has hablado del nepotismo, ¿verdad? Que lo has visto allá en Nicaragua. Has hablado de las agresiones a la prensa también, tanto en redes sociales, de manera física también, cómo en Nicaragua se ha hecho uso de la Fuerza Armada, de la policía para reprimir. Y cuando te escucho hablar de eso, parece que de alguna manera estás hablando de El Salvador, ¿verdad? Porque acá pues estamos viviendo agresiones a la prensa, agresiones a través de redes sociales, también se vive. Se está haciendo uso de la Fuerza Armada también y de la policía para reprimir en el marco del régimen de excepción que está vigente desde marzo y que ya va a cumplir un año, Marcelo. El nepotismo, pues también se está dando nepotismo. Y yo te quiero preguntar, así como escuchaste las interacciones de la gente y lo que mencionan y lo que yo te acabo de comentar, ¿crees que El Salvador va rumbo a Nicaragua? Eso se dice. Bueno, acá se dice, hay un manual del dictador y lo dijiste tú anteriormente, nosotros veíamos a Venezuela, a Cuba, ahora luego les tocó a ustedes esa situación y nosotros acá nos vemos también en el espejo de Nicaragua. ¿Cómo ves esa situación? Pues yo creo que el poder absoluto absolutamente lo corrompe todo. Y hay que comenzar a ver más allá de los discursos. Hay discursos muy bonitos, pero en la práctica hay que comenzar a ver. ¿De qué sirve tener tanto poder si no es bien empleado? Entonces, cuando los gobiernos llegan, o cuando las personas, sí, cuando los gobiernos, los gabinetes llegan por la vía democrática, el pueblo deposita la confianza ahí. Pero hay que ver más allá. Tenés que comenzar a ver niveles de corrupción. Tenés que comenzar a tener indicadores. Corrupción. Tenés que ver inseguridad ciudadana, violencia. Tenés que comenzar a ver los pactos políticos, esos arreglos. Y tenés que comenzar a ver para qué o qué se usan las fuerzas castrenses. El Salvador tiene ejército, también tiene policía. Y es válido que atrapen delincuentes. Me parece genial que atrapen a los mareros, porque son personas que al final han hecho mucho daño a este país. Yo no sé lo que es vivir tantas décadas bajo violencia. La conocí hasta el 2018. Pero cuando los regímenes abusan y transgreden los derechos y la ciudadanía no sabe defenderlos, y cuando cruzan la línea del derecho como tal, ya prácticamente se está convirtiendo en algo que mucho habla, o se convierte en algo que la población no quiere. Y estamos claros que en estos tiempos es horrible estar en guerra. Ya vemos el caso de Ucrania, pero ahí es distinto, ¿no? Son invasiones. Pero quien es indolente con su hermano, pues también a veces es indolente con su gente. Y yo creo que aquí el mensaje va para todos. Cuando los derechos humanos son trastocados por cualquier poder del Estado, pues prácticamente te estás dirigiendo hacia lo que vos criticas. Analicen los discursos, trabajen sus derechos y fórmense para que no repitan ni la guerra que tuvieron, ni la revolución que tuvieron, y más bien se transformen en un hermoso país donde puedan dialogar, donde puedan expresarse libremente, donde puedan ser escuchados y donde los políticos no suban ni para robar, ni para extorsionar, ni para mentirle al pueblo. Creo que un pueblo educado, un pueblo informado y un pueblo que lee es un pueblo que tiene su derecho garantizado y lo hace respetar y valer. Ya vimos ayer en México, Obrador quería hacerse del Tribunal Supremo cambiando las reglas del juego. ¿Y qué hizo la gente? Se manifestó. Y eso no les gusta a los gobiernos. Y como no les gusta,
a veces reprimen o a veces se callan. Así que vean el ejemplo de Nicaragua, analícenlo, estúdienlo, fórmense, edúquense, promuevan valores y principios y van a tener mejor que lo que tuvieron antes. Y lo más importante de ello como tal es que las nuevas generaciones se lo van a agradecer. Y a eso hay que apostarle. Muy importante ese mensaje, Marcelo. Sobre todo, pues El Salvador está viviendo una situación bastante difícil, pero creemos que, como tú lo decís, ¿verdad? Si conocemos nuestros derechos, vamos a poder también defender nuestros derechos. Quiero agradecerte que nos hayas acompañado. Realmente creo que ha sido muy importante que nos des a conocer la situación de Nicaragua. Como dije al inicio, de alguna manera la conocemos, ¿verdad? Somos un país cercano, pero qué bueno que nos hable alguien que ha vivido, ¿verdad?, esa situación, que lamentablemente se ha enfrentado a este tipo de persecución de parte de esta dictadura de Ortega. Y qué bueno también que estás fuera de Nicaragua. No es bonito dejar el país, ¿verdad?, porque es tu país, pero al menos esa represión de cerca ya no la estás viviendo y continúas haciendo periodismo fuera de tu país también, que eso es importante. Yo creo que ese es el reto, continuar haciendo periodismo, continuar aportando para que exista una cultura política más sana, para que exista una transición democrática fuera de la impunidad. Y quiero dejar muy claro, yo estoy acá de paso y prácticamente en unos días yo parto de acá. También yo no hablo ni opino por los problemas de El Salvador, eso les competen únicamente a El Salvador. Cada país tiene sus propios problemas. Y creo que como país soberano tienen su constitución. Sin embargo, pues los derechos humanos y la democracia no tienen una ideología política, sino es de quien quiere respetarlos. Únicamente pues el llamado a que nos eduquemos y entre menos políticos seamos y más patriotas nos convirtamos, creo que vamos a construir un mejor mundo incluso. Así que ese es mi mensaje final. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, muchísimas gracias a usted también, que siempre está pendiente del espacio de la entrevista. Le recuerdo que queda en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube de Radio YSUCA 91.7 y puede buscarla y también compartirla con sus familiares o volver a escucharla de nuevo. Muchísimas gracias, que tenga un excelente día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. ¿Te cuesta leer a distancia y padeces de dolores de cabeza constantemente? Cuidado, tus ojos podrían necesitar ayuda. En Corazones de Vida, sabemos que tu salud es importante. Contamos con ópticas y especialidades como optometría, oftalmología, neurocirugía, psicología, nutrición y medicina general, entre otros. Además, contamos con precios bajos en operaciones de cataratas. Contáctanos a los teléfonos 22 25 36 77 y 20.